pero de manera constante. No que pare un momento para descansar, no, de manera constante. No se puede descargar a la velocidad de la luz. Su existencia progresivamente se alargaría en el tiempo hasta hacerse infinita. Miren esto, hasta hacerse infinita y eterna. Es decir, sería una existencia que terminaría por existir libre o por fuera del tiempo mismo, porque se saldría de los parámetros del tiempo al romper la barrera del tiempo. Y es ahí donde llega la verdadera liberación. Cuando se rompe la barrera del tiempo. Cuando ya no se puede medir, cuando ya se transforma en otra cosa. Por eso es interesante cuando vemos el tema de los agujeros negros, ¿no? Porque al final viene siendo como el mundo de la forma y de la no forma. ¿Sí? El mundo de la luz y la oscuridad. Entonces uno no sabe, y en eso se devanan los sesos nuestros científicos, de si la forma existe a partir de la luz, ¿sí? A partir de la luz. No se puede ampliar. O si es al contrario. Por ejemplo, uno llega a una habitación totalmente oscura, pero esa habitación es donde nosotros vamos a dejar todos los muebles y cachivaches que ya no utilizamos en la casa, ¿cierto? ¿Me siguen con eso, no? Es una habitación oscura, esa habitación no tiene ventanas y simplemente lo que tiene es una puerta que se cierra y se abre única y exclusivamente para meter o para sacar cosas, pero es el cuarto de San Alejo que tenemos. Esa habitación está totalmente oscura. Ustedes entran a esa habitación, ¿sí? Y se quedan dentro. ¿Ustedes creen que en esa habitación hay algo cuando no ven nada? ¿Qué es lo que hace? Que la nada que ustedes ven, porque por más que observen no ven, ¿qué es lo que hace que de esa nada surja la forma? ¿Qué es lo que hace? La luz, ¿no? Entonces resulta que ustedes están dentro, oscuro, está totalmente oscuro, están dentro, no ven nada, pero ustedes rastrillan un fosforito y empiezan a ver cómo se insinúan las formas, ¿no? Esa silla que metieron allá hace tiempo, la bicicleta de Juanito, el casco de la moto de Pedro, el colchón que ya no usan, el mueble que sacan, empieza la forma a insinuarse. Entonces, la forma estaba. Si ustedes son conscientes y en términos reales, la forma no está. La forma no está. Cuando hay luz, la forma emerge. Por eso digo, es interesante. ¿Y a dónde viene entonces la conexión entre esto, no? Con la mística y con Dios y con el concepto de Dios. Bueno, pues porque me parece que es importante introducir ahí en la forma, en la luz y en la oscuridad, ¿sí? El tema de la velocidad, de cómo si un cuerpo material se mueve de manera constante e inevitable, esa es una ley natural, eso no lo estoy inventando yo, ya es una ley física. Si se mueve ese cuerpo material de manera constante e invariable a la velocidad de la luz, la existencia progresiva de ese cuerpo se alarga en el tiempo hasta ser infinita. Es decir, sería una existencia que terminaría por existir libre o por fuera del tiempo mismo. ¿Cómo interpreto yo esto? Mire, voy a ponerles un caso muy, muy terrible, pero me toca. Hay evidencia científica profunda de que cuando a una persona la están torturando, ¿sí? El cuerpo crea unos mecanismos. Uno tiene un umbral de dolor, ¿correcto? Todos tenemos un umbral de dolor, todos. Por eso hay algunos que resisten más, se hacen un tatuaje y luego se quieren tatuar todo el cuerpo. Hay gente que dice, no, yo ni uno.
Y hay gente que dice, no, yo con este ya tengo porque soy muy doloroso. ¿Sí? Hay diferentes umbrales del dolor. ¿Sí? Del dolor físico. Hay unos que soportan más el dolor que otros. Hay unos que soportan más el dolor que otros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vale, ok. Resulta que como hay umbrales, ¿sí? Es decir, lo máximo que usted puede resistir, lo máximo, como cuando usted se sumerge en el agua, ¿no? Y se tapa la nariz. Y usted juega con usted mismo, ¿no? Se tapa la nariz y empieza a contar. 1, 2, 3, 4. De hecho, a eso jugábamos cuando estábamos chiquitos. Y ya hay un momento en que uno dice, ya. Pero mientras uno duró 20 segundos, el otro duró 30, el otro duró 1 minuto, ¿sí? Hay diferentes umbrales en eso. Con el dolor pasa lo mismo. Cuando se llega al umbral, cuando se supera el umbral, ¿sí? El cuerpo tiene una inteligencia interna que hace que se apague, porque usted no aguanta más. Entonces el cuerpo se apaga. ¿Y qué ocurre? Pues que el cuerpo se desmaya, tiene una especie de muerte repentina, inmediata, que desconecta todos los mecanismos racionales, porque si existiera ahí la razón, pues imagínese usted el dolor tan terrible. Y no necesariamente porque usted se haya muerto, es porque usted ya no aguanta más. ¿Ustedes se han pegado algún totazo alguna vez en la vida? Que se hayan caído y se hayan pegado duro. Eso que le dicen a uno, es que vi estrellitas. Es verdad, cuando uno se pega un golpe, uno ve estrellitas. ¿Ustedes nunca se han desmayado por un golpe? ¿O un dolor muy fuerte? A mí una vez me pasó, me aplicaron una inyección de antibiótico, una cosa espesa que me aplicaron. El dolor fue tan fuerte que de un momento a otro, yo me desmayé y caí. ¿Sí? O cuando uno se pega, ¡pum! Imagínense que uno mantuviera ahí todo el tiempo el dolor. No. Hay un momento en el que el dolor cesa. No porque el dolor deje de ser dolor, sino porque quien tiene que procesar el dolor ya no está. Mire lo interesante. Quien tiene que procesar ese dolor, que sigue siendo dolor, ya no está. Hay un momento en el que deja de estar. ¿Sí? Luego volverá, pero hay un momento en el que deja de estar. A mí eso me parece muy interesante, porque esto lo que nos dice es que cuando uno supera, cuando este cuerpo supera la velocidad de la luz de una forma constante, cuando este cuerpo supera la velocidad de la luz de una forma constante, ¿sí? Pues este cuerpo se eterniza, porque se empieza a vivir fuera del tiempo. Cuando uno se desmaya por un gran dolor, porque ha superado el umbral del dolor, usted deja de vivir en ese cuerpo, porque el cuerpo sabe que si usted se mantiene ahí es porque usted sigue resistiendo ese dolor y está dentro de su grado, dentro del umbral que puede llegar a resistir. Por eso por ahí se dice que Dios no le da a uno más dolor del que puede resistir, una cosa así, ¿sí? Eso, ¿de dónde sale eso? Y eso está escrito desde hace mucho tiempo, antes de que existieran quizá los grandes científicos de la época. Entonces, eso a mí por lo menos me parece demasiado llamativo. ¿Por qué? Porque al final vamos, no olviden que toda esta cantidad de bobadas que estoy diciendo, empezaron con el tema de la pregunta, ¿por qué creo yo en Dios? ¿Qué me llevó a mí a creer en Dios? ¿No? Y estoy intentando emparentarlo con la ciencia y con los mecanismos que la ciencia tiene demostrados, ¿no? Bien, escuchen esto, porque aquí yo creo que ya viene un poco el resumen. Ese cuerpo que se mueve a la velocidad de la luz sería un cuerpo que terminaría ocupando, como la luz, al mismo tiempo, simultáneamente, todos los puntos de un inmenso espacio físico. ¿Sí? Porque lo tiene copado. Tiene copado todos los puntos de un espacio físico. La velocidad, por ejemplo, del átomo, ¿sí? O de los neutrones, ¿sí?
pues es tanta que incluso hay quienes dicen que están por todos lados. Eso era lo que pretendía el acelerador de partículas. Por eso se llama acelerador de partículas. Porque era darle a un cuerpo, expulsar un cuerpo a la velocidad. Eso tiene 30 kilómetros, ese aparato. Expulsar un cuerpo a la velocidad de la luz y chocarlo con otro cuerpo que viene a la velocidad de la luz. Porque cuando se lanza un cuerpo de un cuerpo en movimiento, pónganse ustedes en un coche. Ustedes tienen una piedra en un coche. Ustedes van en un coche en movimiento, ¿sí? Y sacan la mano por la ventanilla y van en movimiento. Pónganle a 50 por hora. Si ustedes expulsan ese elemento que traen, ese cuerpo que traen, ese cuerpo va a ganar, ¿sí? A la velocidad con la que fue expulsado, se le suma la velocidad del objeto que lo transporta. Por eso ese cuerpo gana mucho más fuerza cuando el elemento que lo expulsa está en movimiento que cuando está estático. Ustedes ese cuerpo puede lanzarse con mucha más fuerza cuando se está en movimiento que cuando está estático. ¿Sí? Porque es una sumatoria de fuerzas y en este caso de velocidades. Entonces, yo no sé si un científico estará echándose la mano a la cabeza y dirá, este man se volvió loco, está diciendo estupideces. Yo lo entiendo de esa manera, estoy intentando descifrarlo a partir de conceptos que sí que sabemos que están ahí, ¿no? Entonces, en ese caso, por eso es interesante esta parte, ¿no? De que cuando ya se rompe esa barrera, ¿sí? Cuando ya se rompe ese límite de ese cuerpo, el acelerador de partículas lo que pretendía era saber cuando un cuerpo se lanza a la velocidad de la luz y se choca con otro cuerpo, ¿no? Por eso se llama el colisionador de partículas, porque se envían partículas en dirección opuesta para que colisiones. Ese es el objetivo del acelerador de partículas, ¿sí? Se envían esas partículas para que choquen en algún momento